En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sesión 2, Dermatitis ocupacional y lesiones de faneras en trabajadores de la salud, medidas de asepsia. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Paola, ingeniero, y a todos ustedes, nuestros asistentes, a esta reunión del día de hoy sobre nuestra temática de la dermatitis ocupacional en el personal de salud, y no solamente la dermatitis, sino también la afectación de faneras. Obviamente es un tema, digamos, que no habíamos tratado anteriormente, que no es fácil de tratar porque es solamente enfocado al sector salud. Sin embargo, se van a tocar temas bien interesantes que espero que le llamen mucho la atención. Estamos en nuestra sesión 2 de la Ruta del Conocimiento. Recuerden que nuestra próxima capacitación será sobre la efectividad de las terapias alternativas en el manejo de patologías en seguridad y salud en el trabajo, que también es un tema muy de actualidad por esas nuevas, antiguas tecnologías que se utilizan para el tratamiento de algunas patologías. E igual, en este caso, también vamos a hablar de qué pasa con esta dermatitis y cómo se puede tratar con otras alternativas de tratamiento. Recuerden que ya llegaremos a trabajar desfibriladores, bueno, otros temas allí bien interesantes. Muy bien, pero si quieres, Paulita, primero evaluémonos, hagamos nuestro sondeo inicial. Sí, señor doctor, así es. Vamos entonces a dar inicio con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. De la dermatitis ocupacional en el personal de salud es cierto. A, es una inflamación de la piel. B, es provocada por sustancia perjudicial. C, es muy frecuente en el personal de salud. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores son ciertas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta.
A, es una inflamación de la piel, 19%. B, es provocada por sustancia perjudicial, 6%. C, es muy frecuente en el personal de salud, 16%. D, ninguna de las anteriores, 3%. E, todas las anteriores son ciertas, 57%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Estos son, segunda pregunta, la dermatitis ocupacional en el personal de salud es producida por A, lavado frecuente de manos, B, interrogatorio de los pacientes, C, el trabajo por turnos, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, lavado frecuente de manos, 47%. B, interrogatorio de los pacientes, 1%. C, el trabajo por turnos, 5%. D, ninguna de las anteriores, 40%. E, todas las anteriores, 7%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La prueba Gold estándar en dermatitis es A, cuadro hemático, B, test de parche, C, velocidad de sedimentación, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, cuadro hemático, 14%. B, test de parche, 36%. C, velocidad de sedimentación, 7%. D, ninguna de las anteriores, 16%. E, todas las anteriores, 27%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Alonso. Gracias, Paola. Y bueno, para efectos de nuestra frase inicial, traje una frase de un gran médico. Se supone que ha sido o fue el padre de la medicina moderna, uno de los tantos padres, que esto sí tiene muchos padres, y fue William Osler, que fue un canadiense, nacido en Ontario, pero que ejerció su medicina en Oxford, en Inglaterra, por allá por los años 1919 en adelante. Muy bien. ¿Qué es lo que dice William Osler? El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esto se aplica perfecto en dermatitis. A pesar de que la dermatitis sí corresponde a lo que vamos a definir como una irritación, como una molestia, como una patología de la piel, lo que sí es bien cierto es que al igual que en dermatitis, como en los trastornos osteomusculoarticulares, el cerebro juega mucho. Y además de eso es multifactorial, por lo cual debemos tratar no al paciente, no a la enfermedad, sino al paciente. Ese gran misterio que es el paciente, esa fascinación por la cual debemos entrar a mirar qué otras aristas tiene él cuando se enferma, él o ella, o como lo queramos llamar, de estas enfermedades. Entonces es supremamente importante entender que nosotros no tratamos síntomas, ni signos, ni camas, ni números de nada. Lo que tratamos son pacientes. Eso se vuelve muy importante. Eso implica la globalidad de él. Pero bueno, entremos en materia. Vamos a revisar los aspectos generales de la dermatitis ocupacional, pero en el personal salud. O sea, no vamos a tratar aquí ningún otro tipo de personal, sino solamente el personal salud. Vamos a definirla, vamos a ver cuáles tipos de dermatitis existen, cómo es la epidemiología, es decir, cuántos hay en el mundo, cuántos podemos esperar en cada uno de nuestros sitios de trabajo, cuál es su cuadro clínico, qué lo causa. O
sea, cuál es su etiología y al final vamos a mirar qué medidas se pueden implementar en las empresas para poderlo trabajar. Pero partamos primero de la definición, como siempre. Entonces, es muy importante entender que la dermatitis ocupacional es una inflamación de la piel. Y como inflamación de la piel, recuerden que es la edematización. Digamos, un concepto del que se habla en medicina, que es la triada de Charcot. Y la triada de Charcot básicamente lo que dice es que cuando uno trabaja estos procesos de salud en general, la inflamación se trata de el edema, es decir, la hinchazón, el que se ponga rojo y el hecho de que duela. Eso es la triada básicamente. Y obviamente ese es el tema del que vamos a hablar acá y es por el cual estamos hablando de dermatitis. Entonces, inflamación primero. Entonces, provocada, ¿por qué? Por el entorno laboral, por una sustancia perjudicial. Y es perjudicial cuando de manera particular es capaz de dañar la capa o el extracto superficial, que es la piel, pero también cuando uno es alérgico a ella. Entonces, aquí hay esa doble connotación. Aquí vamos a hablar básicamente de las dos, pero hablamos de la inflamación de la piel por esa sustancia que es perjudicial para el individuo. Es considerada indudablemente uno de los problemas de salud más frecuentes en el ámbito laboral del sector salud por enfermeras, por auxiliares, por instrumentadoras, por médicos de todas las especialidades, en todos los ámbitos de trabajo, en los laboratorios, bueno, en fin, en todas las áreas de salud se presenta y como lo vamos a ver el por qué, van a entender por qué en todas las áreas se puede presentar la dermatitis. Se estima más o menos que son algo así como 2.4 casos nuevos por cada 1.000 trabajadores que están a tiempo completo. Esa es la incidencia mundial. Pero vamos a ver qué otro tema podemos encontrar acá. Aquí les dejo la referencia de esta definición. Por otro lado está la dermatitis profesional u ocupacional, porque bueno, aquí se van a dar cuenta que utilizamos varios conceptos de los cuales vamos hablando y hablamos de dermatitis profesional u ocupacional. Eso depende del país del que estemos hablando, pero en general en Colombia obviamente hablamos de enfermedad laboral y podría darse dermatosis profesional, ocupacional o laboral. Así es como la podemos encontrar en la literatura en el mundo. Pero en general, es la alteración cutánea o de la piel que es causada o empeorada por las condiciones de trabajo. Esta otra definición es bien interesante y lo encontré en un artículo de Actas Médicas donde se hablan de los criterios de imputabilidad, es decir, de cómo definir que una enfermedad es profesional. Y aquí habla de que puede ser causada o empeorada. En Colombia hablamos solamente de enfermedades causadas por lo profesional. Cuando son empeoradas, son agravadas. Y si ustedes recuerdan algunas charlas anteriores, cuando hablábamos de los tipos de enfermedades, una enfermedad agravada por el trabajo, pues no va a ser laboral, pero eso no significa que no sea una dermatitis y que no debamos trabajar sobre las condiciones de trabajo que la producen. Y hay otro concepto bien interesante que trabajamos acá y es el tema de que cuando hablamos de reacción inflamatoria, hablamos de reacción eczematosa de la piel. Y fíjese que van a haber escrito eczematosa con Z, con SC. Todas están bien escritas. Todas, digamos, de alguna manera se han utilizado. Pero cuando hablamos, y ya les voy a explicar qué es el eczema porque eso suena complicado, pero hablamos que es primero la reacción inflamatoria, eczematosa, es decir, descamativa, como la están viendo en la fotografía para que no sean asquientos, la puedan mirar. Quienes son asquientos a veces me dicen, no quiero mirar eso. Bueno, allí está igual la fotografía para que la puedan ver. Y es provocada por el contacto directo del ambiente en el que está el trabajador o de la sustancia con la piel del trabajador. Ya sea, esta sustancia puede ser de bajo peso molecular o bien proteínas. Eso significa que estamos hablando de jabones, de alcoholes. Bueno, voy a profundizar ahorita un poco, pero básicamente se refiere a eso la inflamación. Por otro lado, el eczema es de contacto. Eso significa que toca la piel y genera inflamación en la misma. Pero además de eso dice que es pruriginosa. Eso significa que rasca. Entonces, cuando estaba buscando imágenes usualmente para demostrar cómo era la dermatitis profesional u ocupacional, siempre lo mostraban con el paciente rascándose. Fue bien interesante. A eso se refiere pruriginoso. Claro, no es solamente de origen laboral, hay multifactorial. Eso quiere decir que hay muchos factores que influyen para que se produzca.
Las lesiones que son propias del eczema, y vamos a profundizar un poquito más adelante cómo es ese cuadro clínico, es primero que producen un intenso prurito, o sea, producen rasquiña, producen eritema, es decir, la piel se pone roja. E inmediatamente, si es de tipo agudo, se forman vesículas, es decir, ampollas. Y luego sale el exudado como el líquido que va saliendo en esa piel que está enferma. Puede salir una costra, es decir, que ese líquido se pone duro y se coloca sobre la piel se liquenifica. ¿Eso qué quiere decir? Que fruto del rascado, la piel se pone más gruesita porque se reacciona a ese rascado y se pone más gruesa como parte de la respuesta normal que tiene el cuerpo. Y esto lo podemos clasificar como agudo o como crónico. Eso significa también que no directamente yo no tengo que tocar una sustancia y ser irritativa inmediata para que sea una dermatitis ocupacional. También puede ser que yo la toque muchas veces, o entre en contacto con mi piel muchas veces y posteriormente sí me haga daño. Pero como definimos que era eczema, no hemos mencionado muchas veces eczema, no lo hemos definido, lo vamos a definir. Entonces, básicamente es un proceso descamativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los estratos córneos de la piel se van volviendo gruesitos y se sueltan, se descaman, ¿no es cierto? Y eso está asociado, obviamente, al picor de la piel. A eso es lo que se llama eczema. Y como les decía, lo podemos escribir S-E-C-C o E-C-Z. Cualquiera de las dos están bien escritas. Muy bien, ahí les dejo una referencia de enfermedades y tratamientos para el eczema. Muy bien, epidemiología, eso quiere decir, ¿qué tan frecuente es esta cosa? Porque pues yo puedo hablarles de la dermatitis y alguien me diría, no, pero es más frecuente el túnel del carpo o es más frecuente el manguito rotador. Pues primero la frecuencia, digamos que no me guiaría tanto sobre si debo intervenir o no, sino si en mi empresa es un problema. Y en las empresas de salud esto es un problema. Primero, miren los rangos de edad en los cuales los estudios de NIOSH, es decir, el National Institute of Occupational Safety and Health, este Instituto Nacional de Salud Ocupacional e Higiene, ubica la mayoría de dermatitis en personas de salud y en general entre los 25 y los 54 años. Ahí está, en ese periodo laboral está el 72.8%. Segundo, es más frecuente en hombres que en mujeres. Fíjense que hasta ahora habíamos venido de patologías que eran muy frecuentes, más frecuentes en mujeres que en hombres. Esta es una que es más frecuente en hombres. Cuando hablamos de la raza, hablamos de que hay blancos, más o menos el 64.5, es decir, que la piel blanca es más sensible a la dermatitis. Blancos hispánicos, el 20.2% y negros no hispánicos, el 12%. Esa es la estadística que aparece, es decir, es más frecuente en pieles blancas. También se ha, digamos, registrado una mayor frecuencia en las enfermeras que están en los quirófanos y diría yo que, por ejemplo, también en las personas que hacen la instrumentación. Claro, en cirujanos también, porque vamos a ver que el fenómeno tiene que ver con la forma en que se trabaja. Allí obviamente se presenta una menor hidratación del estrato córneo. Eso es como cuando dicen, ay, mi piel está seca. Efectivamente la piel se seca y el estrato córneo es la parte dura e impermeable de la piel, es decir, lo que está más encima de la piel, la parte más externa de la piel. Muy bien. Y obviamente hay una pérdida de agua transdérmica y hay un deterioro de la calidad de la salud de la piel. El eczema ocupacional en las manos de los trabajadores en la época de pandemia llegó a ser un 15% de todo el personal de salud, pero ojo, un 95% en los que trabajaban en primera línea. O sea, la utilización extensiva e intensiva de elementos de protección personal y la forma de trabajo que se dio durante estas épocas hizo que se disparara la dermatitis ocupacional. Por otro lado, hay una prevalencia muy alta de reacciones cutáneas al uso de desinfectantes de manos. Entonces, todo el alcohol que utilizamos, los geles de alcohol, todo esto genera una deshidratación de la piel y un eczema. Entonces, es muy frecuente. Se supone que la prevalencia es más o menos del 80.2%. O sea, es altísima la prevalencia en el sector salud. Es muy alta la prevalencia en el sector salud. No es una enfermedad poco común, es muy común. Muy bien. Pero en cuanto al tipo de cuadro que podemos observar acá, lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos dermatitis que son alérgicas y dermatitis que son irritativas. Les explico la diferencia. La alérgica es porque
tenemos o montamos una reacción a cuerpo extraño. Eso tiene un nombre rarísimo, ya se los voy a explicar ahorita. Es un tipo de reacción específica, pero lo que estamos diciendo es, mire, eso que me está tocando no es mío y reacciono en contra de él. ¿Cómo? Con una reacción de tipo alérgico. Eso es el 20%, o sea, no es lo más importante. Y la irritativa es el 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que la sustancia llega e inflama la piel. No porque reacciono contra ella de manera alérgica, sino porque la sustancia daña el estrato córneo, deshidrata la piel y entonces genera el daño. Es más frecuente, 80%, o sea, de cada 10 pacientes, 2 tienen dermatitis alérgica y 8 tienen dermatitis irritativa. Muy bien. El eczema de contacto alérgico, que también lo pueden encontrar así, SA, es un proceso de hipersensibilidad retardada tipo 4. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a contar un nombre rarísimo? Pues se llama eso, se llama de esa manera, hipersensibilidad retardada de tipo 4. Pero no se preocupen por la referencia, ni se la vayan a tratar de memorizar si no están en el sector salud. Y si están en el sector salud, realmente uno, digamos, esto es para efectos teóricos, pero no va a generar ningún problema. Lo importante es que piensen que es retardada esa reacción de hipersensibilidad, es decir, soy muy sensible a esa sustancia. Muy bien, y reacciono de manera alérgica. Y el otro es el eczema de contacto irritativo, el SI. Ese lo pueden desarrollar todas las personas que toquen esa sustancia irritante en las concentraciones adecuadas. Luego, no es solamente que yo toque y haga la reacción, sino que además de eso, tiene que estar a una concentración adecuada. Eso quiere decir que si yo entro en contacto con la sustancia y la sustancia está en poca cantidad, no me va a generar la reacción alérgica. Hay algunos estudios de prevalencia que dicen que el eczema de contacto puede ser sufrido algo así como el 20% de la población en algún momento de su vida. Eso también es muchísimo. 20 de cada 100 personas vivas han tenido en algún momento de su vida dermatitis de contacto. Muy bien, pero ¿cómo es el cuadro clínico? Entremos a mirarlo. Entonces, el cuadro clínico puede ser de varias maneras. Entonces, como les decía, alérgica e irritativa. Pero vamos a ver, el eczema tópico tiene una lesión descamativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la piel se descama como como las escamas del pescado. De ahí viene esto, descamarse. Es exactamente lo mismo. La piel se pone gruesa y empieza a soltar escamas. Está roja, como lo ven en la imagen, y es muy importante, va sobre todo en las flexuras, es decir, en las articulaciones. Entonces, ven, por ejemplo, entre las falanges de los dedos hay flexuras. Ahí se va a dar muy fuerte. En la mano, donde tenemos las arrugas, esas que leen las pitonizas, también por ahí se va a dar muy fuerte. Esas flexuras es donde vamos a mirar bastante bien la reacción. Pero además de eso, suele asociarse, si es atópica, es decir, si es alérgica, es decir, si es una reacción alérgica, vamos a ver que la persona tiene además de eso asma, tiene urticaria, tiene rinitis alérgica, además de resequedad cutánea. Eso es porque tienen un fondo atópico. Es más, cuando uno ve a un paciente, uno dice, usted tiene como cara de atópico. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque tiene ojeras. Esas ojeras, yo sé que las mujeres pelean mucho con las ojeras, ahora los hombres también peleamos muchos con ellas, pero muchos de ellos simplemente nos están indicando que tienen un estigma alérgico y es esas ojeras asociadas además de eso a que la nariz, aquí en la parte superior, como lo estoy mostrando en mi imagen, como la gente se restrega la nariz cuando tiene la rinitis, también hace una arruga en esa parte superior de la nariz. Eso es porque se restriega la nariz. Y si ustedes ven a los riníticos, los van a ver en esa pose. Eso hace que haya unos estigmas que muestran que son personas alérgicas. Por otro lado, también tenemos las placas descamativas de superficie cutánea en el caso de la dermatitis de contacto, que es como la ven a la izquierda, que es mucho más, digamos, dramática en cuanto al cuadro. Recuerden, la dermatitis atópica también se le conoce como eczema. Básicamente estamos hablando de dermatitis o de eczema. Es lo mismo. ¿Qué van a encontrar? Uno, el sarpullido, es decir, esto que estábamos viendo en las imágenes anteriores, rojito o descamativo, a eso también se le puede llamar un sarpullido. ¿De acuerdo? Es decir, un sarpullido que es picante, que le molesta a la persona, que le hace rascarse. Tienen manchas ásperas de un color oscuro que están hiperpigmentadas, porque cuando uno se rasca mucho la piel, fruto de la lesión, tiende a oscurecerse para volverse más dura, más resistente. La piel se vuelve seca.
¿sí? Se agrieta, es decir, hace grietas que pueden sangrar, se vuelve escamosa porque la piel, los estratos córneos tienden a formar escamas grandes. Usualmente no detectamos, pero nosotros botamos muchas capas celulares de nuestra piel en la medida en que se va cambiando, pero no lo notamos porque lo hace por células. Cuando estas se quedan pegadas muchas células, vemos la escama, por eso habla de escamosa. Por otro lado, también puede hacer ampollas o bultos, es decir, son levantamientos de la piel que tienen líquido por dentro. Esas ampollitas tienen secreción y cuando se rompe la secreción, pues queda una costra. ¿Sí? Creo que la costra sí es un término más común. Se vuelve enrojecido, es el eritema, se inflama, es decir, se pone con edema, se vuelve más grande. Puede también generar dolor o puede generar quemazón, que es una forma de dolor, de sensación de dolor. La piel se vuelve más sensible al tacto, es decir, toca, pero duele tocar. Y obviamente, digamos que depende del color de la piel, pues depende también mucho el cómo va a reaccionar el color de la piel a la misma. ¿Qué causa la dermatitis ocupacional o la dermatitis de contacto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchas sustancias a nivel laboral que lo pueden generar a nivel del trabajo de las personas, en el sector salud específicamente. Entonces, hay unos irritantes de tipo laboral. Unos son el uso de alcohol y gel, ¿no es cierto? El lavado de manos frecuente con jabones. El pH del jabón es muy importante, es mejor que sean pHs neutros, pero si son pHs ácidos o alcalinos, generan daño en la piel. Los desinfectantes también, no solamente el alcohol, a veces nosotros utilizamos isodine, iodopovidona y otros desinfectantes, obviamente mucho más modernos, pero cito estos dos que son conocidos de vieja data. Y también los elementos de protección personal, los guantes de látex. Es muy conocida la irritación por guantes de látex, pero el trabajo en humedad. Y es muy importante esto. Y es que como trabajamos en húmedo, es decir, cuando uno mete las manos en un guante y comienza a trabajar y en los elementos de protección personal como lo facial, se genera un trabajo bajo humedad. Y ese trabajo bajo humedad va macerando la piel. Voy a explicarlo un poco más adelante. Entonces, como hay tanta exposición, esto va a generar gran irritación en el personal de salud. Por otro lado, hay unos irritantes en el trabajo que son de tipo inmediato, es decir, que son sustancias que son tan corrosivas que inmediatamente yo las toco, generan lesión en la piel a los minutos de exposición. A eso lo llamamos inmediatos o también al cuadro se le llama agudo. Agudo significa que ocurrió de un momento a otro. Y hay otros que son acumulativos, por eso lo llamamos crónicos, también el cuadro clínico. Pero el acumulativo significa que yo voy poco a poco sumando muchos contactos con las sustancias, por ejemplo, los disolventes, y estos disolventes van poco a poco lesionando la piel por esa exposición continuada. Entonces, ¿cuándo va a pasar el tema? No cuando toco la sustancia, sino unos días, unas semanas o inclusive meses después. Por eso a veces se vuelve complicado identificar qué fue lo que dañó. En los inmediatos es clarísimo. Yo toco la sustancia y inmediatamente mi piel reacciona. Pero si yo estoy constantemente en contacto y aparece meses después de que he estado en contacto con ella, pues no va a ser fácil de identificar. Allí obviamente que el interrogatorio del paciente se vuelve supremamente importante para poderlo entender. Este fue otro punto bien interesante que sucedió durante la pandemia y que se hizo más fuerte y no por ello no significa que no se dé hoy en día. Ahí tenemos una imagen de una trabajadora de salud y miren cómo tiene marcada totalmente la máscara, ya sea las de uso médico o las de las N95, las R95, las P95, las FFP1, 2 y 3, que son más europeas. Aquí utilizamos las N95, que fueron las de alta eficiencia. Esos elementos de protección personal, por el ajuste, el tratar de evitar que no tuviera fugas, la pieza facial, digamos que era mucho más generadora de este tipo de daños. Entonces, un trabajador después de estar en un turno de 8 horas o inclusive más, generaba este tipo de lesiones directas sobre la piel. Y al utilizarla durante mucho tiempo, estas lesiones se volvían más permanentes. Pero obviamente recuerden que no se podía permitir la filtración de partículas y era muy importante el fit, es decir, el cómo se pegaba la máscara a la piel.
son muy importantes para protegerlo a uno de las diferentes sustancias a las que se va a enfrentar. Sin embargo, como durante el uso tenemos sudoración, estamos trabajando, tenemos una actividad física alta, entonces sudamos de manera excesiva, hay humedad porque tú cuando respiras botas CO2, pero también hay agua en pequeñas cantidades, esa pequeña cantidad hace que se haga un trabajo en humedad. El sudor mismo, más la humedad y más la fricción, generan el daño sobre la piel, va macerando la piel. Eso hace digamos, que se genere el daño. Pero además de eso, si yo tengo un ambiente cerrado y cálido, ¿no es cierto?, aumenta la permeabilidad de la piel, la sensibilidad de la piel a los irritantes físicos y químicos, o sea que la piel, en la medida en que esté en estos ambientes cerrados, también se vuelve más sensible y se generan dermatitis irritativas, casi siempre las alérgicas ahí, como les decía, son apenas el 20%. La mayoría en personal de salud son irritativas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque es importante cuando trabajamos en este sector saber cómo vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, lo primero es la anamnesis, es preguntar la edad. Y recuerden que si está entre 25 y 54 es donde está la mayor cantidad. Si es hombre, también. No significa que si es mujer no la vaya a tener. Significa que es menos frecuente. La raza, que ya lo he explicado, esas son preguntas que debemos hacernos y verlas. Preguntar el tipo de trabajo. ¿Que es enfermera? ¿Es cirujano? ¿Es instrumentadora? ¿Es auxiliar de enfermería? Bueno, con eso usted se puede hacer también una idea de qué tanto es el contacto que tiene con estas sustancias. ¿Qué sustancias entra en contacto? Eso uno le pregunta. Bueno, ¿y usted con qué sustancias se baña en las manos o hace lavado quirúrgico? ¿Qué está haciendo con esas manos? ¿Qué tipo de guantes utiliza? Muy bien. El principal síntoma que uno le tiene que preguntar, por eso se llama anamnesis, no lo expliqué, pero anamnesis son las preguntas que yo le hago al paciente. ¿Usted qué ha sentido? ¿Cómo es su cuadro? Una de las cosas que nos tiene que decir es que el síntoma, y el síntoma principal, es el prurito. También puede presentar ardor o dolor, o puede sentir con un pequeño roce un gran dolor. Eso se llama hiperalgesia, es decir, tener una gran sensibilidad al dolor. El tiempo de aparición de los síntomas, es decir, le apareció de un momento a otro, como les explicaba, es un irritante agudo, fue un irritante crónico, es decir, lleva muchos años expuesto y entonces nos toca entrar a profundizar por qué está teniendo este cuadro que se puede dar, o es subagudo, es decir, no se demoró días, ni fue inmediatamente, es el subagudo, está ahí entre mi señora y su merced, como decían las abuelas. ¿Dónde están las lesiones? Si las lesiones están en manos, en cara, en cuello, pues son más características. Sin embargo, si me dicen que están en el ombligo, pues yo digo, pero ahí, ¿cómo podría ser? No es compatible, entonces la localización es clave. Y obviamente uno le pregunta si ha logrado identificar cuál es la sustancia que empeora la sintomatología o cuándo, en qué época, porque puede decirnos, perdón, cosas como, por ejemplo, que durante las vacaciones no tiene la irritación. Entonces uno dice, no tiene la irritación. En vacaciones significa que no hay contacto y por ende no está generando de manera general, sino en el trabajo. Muy bien. ¿Cómo pueden ser? Entonces yo les había digo, agudas y crónicas. En el examen físico, cuando yo veo una lesión aguda, ¿qué voy a ver? Una placa, ¿sí? Escamosa, ¿se acuerdan que les dije como la piel de los peces? Eritematosa, es decir, roja, indurada, es decir, que cuando usted la toca no es esa tersura suave de la piel, sino que está dura. Puede tener vesículas, es decir, ampollitas en los casos más severos. Y en la crónica, por las repetidas exposiciones, con el alergeno o lo que le está produciendo el daño, lo que vamos a ver es acantosis o hiperkeratosis, es decir, la piel está más gruesa, tiene una capa gruesa y dura, ¿no es cierto? Se ve infiltración celular, es decir, es más profunda, no está tan superficial como ese rojo de la piel, sino que está más profunda. Uno cuando la toca, cuando tú tocas al paciente, lo sientes que es una lesión más profunda. Obviamente también eso genera que la piel se vea seca, que se vea escamosa, que se vea engrosada, liquenificada. ¿Se acuerdan que les dije que el líquen es esa imagen que vieron blanca, dura, como una placa dura allí en esa zona? Fisura, es decir, que se parte la piel, que hace como hendiduras, pueden sangrar, son muy dolorosas, ¿no es cierto? Y la impetiginización, perdón, es que se sobreinfectan. Se pueden sobreinfectar por bacterias y por hongos. Muy bien. ¿Cómo es la distribución? Básicamente en manos, en cuello, dependiendo también a veces la ropa de
digamos, de protección también puede generarlo. Entonces, si está en contacto directo con la piel, miremos en las zonas donde está el contacto directo y allí debe ser. Entonces, la distribución básicamente en piel. Y sería algo como esto. Miren ustedes cómo tenemos aquí a la mano izquierda una dermatitis de contacto aguda, roja, la piel no se ve gruesa, se ve roja, se ve con ampollitas como está en la subaguda. Fíjense que está un poco menos roja, pero ya tiene las ampollas, tiene esas zonas induradas y hay ya algunos tipos de fisuras. Mientras que en la dermatitis de contacto de tipo crónico, miren estas placas liquenificadas. Liquenificadas es eso que están viendo ahí, esa placa dura, blancuzca sobre la piel. Eso ya implica un daño crónico de varios meses de exposición. Esos son personajes del sector salud. ¿Qué hacemos para diagnosticarla? ¿Recuerdan esa pregunta? Pues la prueba de oro o Gold estándar es prueba de oro. Significa que la prueba de oro que debemos aplicar aquí es el test de parche. Entonces, el test de parche es como lo están viendo en la primera imagen superior. Entonces, uno coge la piel y en un área extensa, como lo ven allí, en cada disco de eso se coloca la sustancia. Y cuando es positiva, reacciona como está en la imagen del medio. Uno puede hacer el test de parche en la espalda y hay otro que lo hace directamente con rascado, es decir, que es el scratch, es que uno ya no coloca el disco, sino que rasca la piel con la sustancia. Y esa la puede hacer en la parte ventral del antebrazo, es decir, en la parte que mira hacia arriba del antebrazo. Podemos hacer encuestas, hay muchas encuestas, pero de esas vamos a hablar con la parte general de dermatitis y el hecho de tomar fotografías se vuelve muy importante porque a veces los pacientes se tratan, por ejemplo, con corticoides y desaparece rápidamente la lesión si no se vuelven a exponer al irritante y entonces no vamos a tener un registro de qué fue lo que pasó. Entonces es importante tomar las fotografías y lo hacemos como parte del diagnóstico. Sí podemos hacer exámenes de laboratorio, pero no son de rutina y no son el gold estándar. Es decir, yo puedo tomar un cuadro hemático, es decir, le saco la sangre, miro cuántos eritrocitos, cuántos linfocitos. Eso solamente se utiliza cuando yo sospecho que hay una infección bacteriana. Entonces, le tomo el cuadro hemático y digo, sí, está infectado y tiene una sobreinfección aguda o fúngica, es decir, por hongos. Cualquiera de estas alteraciones en el cuadro hemático me lo va a mostrar. Pero también, como yo le voy a dar medicamentos, le voy a dar cremas, o geles, también debo mirar cómo está funcionando el hígado, la tiroides, los riñones. Esos exámenes de laboratorio son básicamente para ver cómo están funcionando los diferentes órganos. Pero recuerden, el gold estándar, la prueba de oro, es el test de parche. Muy bien. ¿Cómo se califica el origen? Digamos que a diferencia del psicosocial, donde tenemos una metodología, en la dermatitis de contacto tenemos un agatizo, de la cual les dejo la referencia, pero no la hablamos mucho a profundidad acá porque esto es del sector salud. Pero existen unos criterios que se llaman criterios de Matías. ¿Cuáles son los criterios de Matías? Son 7 criterios que permiten, se oye raro, ¿no? Pero no se preocupen, es sencillo. Les dejo la referencia del estudio que hizo Matías del tema, y es para establecer la imputabilidad, es decir, para decir esto es laboral o no. Por eso dice imputabilidad entre el eczema de contacto, es decir, ya saben, la lesión descamatosa, descamativa, dura, blanca, fisurada. Eso es el eczema de contacto y la actividad laboral concreta, es decir, qué hace y cómo puede generarse esa relación donde yo conecto el cuadro del paciente con la exposición en la empresa. Se dice que es positivo cuando por lo menos 4 de estos criterios están. Se los voy a contar y ustedes van mirando sus dermatitis y me van a contar. Como esta comunidad es del sector salud, entonces debe haber muchas personas del sector salud, puede que haya otros de seguridad y salud en el trabajo, pero la idea es que se hagan la pregunta, ¿será que yo tengo una dermatitis de contacto? Eso es posible. Entonces la primera pregunta es, ¿clínicamente es compatible con la dermatitis de contacto? Entonces sí. Entonces ven el eczema, que ya se los mostré, que tiene unas características clínicas, prurito, edema, vesículas, exudación, costra y signos de liquenificación. Entonces digo, ah, sí, esa es. No. La clínica no es de eczema, tiene una clínica distinta. O es una dermatitis seborreica, o un edema deshidrótico, o un eczema anular. Es decir, hago un diagnóstico diferencial de la lesión en la mano, porque no todo lo que golpea como cascos es necesariamente un caballo.
Segundo, existe exposición laboral a potenciales irritantes o alergenos cutáneos. Entonces, si usted es el de facturación en el hospital, pues de pronto ahí no va a haber tanta exposición a esos irritantes. Puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces le debemos preguntar sobre las exposiciones en el trabajo, qué elementos de protección personal tiene, qué cremas se unta o qué tan frecuentemente cambia las cremas, qué jabones. Y ahí vamos a mirar la información toxicológica y en la información de la hoja toxicológica vamos a ver si esa sustancia es generadora o de alergia o de irritación. Y no es cuando la información toxicológica de la sustancia con la cual entra en contacto me dice que no es irritante. Sin embargo, del listado de sustancias que tiene la OMS, ellos identifican más o menos unos 3.000 a 3.500 alergenos e irritantes dentro del sitio de trabajo. Luego, esto es grandísimo. La tercera pregunta es, ¿cómo es la distribución anatómica de la dermatitis? ¿Es compatible con la exposición en el trabajo? Entonces, si yo toco con la mano o manipulo con la mano, pues obviamente esa es una distribución anatómica adecuada. Es más severa en las manos. Puede ser que haya una reacción a distancia, eso es probable, pero si no es en las manos es muy difícil que sea positivo esta pregunta. El tiempo de exposición puede ser si la exposición es anterior a la clínica, es decir, si yo primero me expongo y luego me aparecen los síntomas, eso significa que es compatible con una dermatitis de contacto. ¿Cuánto tiempo yo puedo esperar? Hasta 6 meses. Si es mucho más allá, años, uno dice, tal vez no es la sustancia. Ahora, hay eventos que me hacen más sensible y entonces después de no haber tenido sensibilidad de irritación en la piel por esa sustancia, puedo comenzar a presentarlo. No significa que si en el pasado no lo tuve, en el presente lo tenga que tener o no. Entonces, se puede dar. Y no es concluyente cuando estamos hablando más allá de 6 meses, es muy difícil precisarlo. Por eso era que yo les decía, es tan difícil cuando han pasado más de 6 meses establecer esa relación, simplemente por hechos de memoria. Y lo otro es si tenemos trabajadores entre 50 y 60 años que pueden ser más susceptibles a esas lesiones por la edad, que eso puede pasar. Muy bien. Por otro lado, las últimas preguntas de Matías, ya voy a terminar acá, ¿se han excluido exposiciones no laborales? Es decir, la persona, por ejemplo, tiene como hobby armar cosméticos, trabaja, no sé, le gusta jugar basquetbol, el contacto también con el balón lo puede generar, ¿no es cierto? Tenemos que mirar qué otras es que le gusta hacer pintura en la casa y hace carpintería. Pues obviamente que ahí también hay exposición a solventes. Existe una dermatitis al retirar la exposición, es decir, si yo lo mando de vacaciones o de incapacidad, disminuyen las lesiones, eso es positivo. Si no, si continúa a pesar del alejamiento y de las vacaciones, pues no es laboral. Y por otro lado están las pruebas epicutáneas o test de PRIC, de exposición laboral específica. Entonces yo miro cuáles son las sustancias, le coloco, ¿se acuerdan lo que les mostraba? Las sustancias, bien sea en la parte ventral de la mano, en la parte que mira, la parte más blanquita de la mano, donde están los vellos, y en la espalda. Y si el test es positivo para la sustancia que tiene allí, es muy probable que así sea. Entonces, ese también me está diciendo en este test de Matías que es una sustancia, que es una eczema o una dermatitis de contacto de tipo laboral en salud. Pero, recuerden esto, la piel es nuestra forma de presentarnos. Entonces, imagínense esa cara que les mostraba yo de este personal de salud para presentarla en su casa, con sus amigos, en los diferentes sitios. Pues lo único que va a generar no es el eczema. Primero, esas lesiones de la piel se pueden sobreinfectar. Entonces, aquí tenemos también otra mujer que puede tener sobreinfección o que pueda, como dirían las abuelas, alborotar otros cuadros. Entonces, por ejemplo, el acné en la piel facial también se puede alborotar fruto de esta humedad y estas lesiones sobre la piel. Se reduce el rendimiento laboral. Es que si usted trabaja con sus manos y tiene que trabajar con ellas en cirugía, en instrumentación, en el lavado y transporte de pacientes, y sus manitas están en esas lesiones que estábamos viendo, pues eso reduce el rendimiento laboral. También se va a sentir mal emocionalmente, que era lo que les estaba diciendo. Fíjense, usted con la cara irritada, con las manos vueltas una nada, que seguramente no las va a querer dar para saludar, cuando el saludar es parte de nuestra interacción social,
Eso produce estrés, eso produce malestar emocional. Y obviamente nuestra imagen corporal en sitios tan evidentes como la cara y las manos se ve afectada. Entonces, esa es nuestra portada ante el mundo, nuestras manos. Muchas veces cuando les preguntan a las personas, ay, ¿usted qué fue lo primero que le miró a la persona? Se dicen muchas cosas, pero una de las cosas que les miran son las manos y las uñas. Y otra cosa bien interesante, aunque no encontré tanta evidencia, pero sí lo encontré en el personal de salud en salas de cirugía, es que las uñas también se ven muy afectadas por la humedad, se descaman y se dañan. Hay muchas formas de tratamiento, eso es lo que llamamos faneras. ¿Se acuerdan que Paola tuvo dificultad para pronunciar esa palabra? Faneras. Faneras se refiere al pelo, a las uñas. Entonces, no solamente es la piel, las uñas también se dañan. ¿Y cómo son de importantes las uñas como parte de la portada de nosotros como seres humanos? Muy bien. ¿Qué otra conclusión llegamos a través de la revisión de todos estos temas? Uno, podemos concluir que las dermatosis ocupacionales incrementaron su frecuencia después de la pandemia de COVID. Es más, algunas se quedaron como unos síndromes post-COVID duros. Las dermatitis obviamente son más frecuentes, irritativas en manos y en muñecas, ¿no es cierto? Y aumenta en la medida en que le toca lavarse más las manos. Por eso tocó disminuir. Y hay muchos estudios de cómo hacer el lavado de manos y la asepsia y la antisepsia. Pero una de las cosas que se encontraron en el lavado, nosotros antes nos tocaba lavarnos las manos con cepillo. Y además de los desinfectantes, a mí me tocó esa época cuando entrábamos a salas de cirugía. Obviamente estos cepillos eran tremendamente agresivos para la piel, inclusive podían generar lesiones. Entonces, por eso se ha dejado el uso de estos cepillos que antiguamente se utilizaban, porque eran más abrasivos para la piel. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacer? Si tenemos estos temas, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo conectamos estos temas? Muy bien. Lo primero es aliviar los síntomas. ¿Cómo le aliviamos los síntomas a los pacientes? Con cremas, con medicamentos, ya les voy a explicar. Y el segundo es eliminar el ciclo vicioso de la perpetuación del problema, es decir, cómo se vuelve más largo en el tiempo. Y obviamente eso es alejándolo o cambiando el agente causal. El agente causal es el agente irritante. Entonces, las cremas. Y pensé en esto para poderles dar, digamos, una idea bien cómo es el tema. Lo primero son las cremas protectoras o de barrera. ¿Esto qué quiere decir? Que son cremas que se echan antes de, como los productos como las alantoínas, el hidróxido de aluminio, la calamina, la manteca de cacao, la dimeticona, la glicerina, la vaselina blanda, el acetato de zinc. Esas cremas se utilizan para proteger, es decir, es antes de que se genere el daño. Las hidratantes, ya cuando tenemos la piel seca, entonces, ¿cómo humectamos la piel? ¿Cómo le mantenemos esa humedad? Entonces, hay algunas que mantienen esa capa lipídica sobre la piel. Y las emolientes, que son para la piel dañada, incrementan el contenido, digamos, de hidratación de la piel a través de una película oclusiva que no permite que se pierda esa humedad. Entonces, podemos utilizar protectoras, hidratantes y emolientes. Y en cuanto al lavado de manos, digamos que hay que tener mucho cuidado porque puede ser un arma de doble filo. ¿Eso qué quiere decir? Que el lavado, después de que tenemos estas sustancias que son irritantes, la idea es remover esos sensibilizantes. Eso minimiza el riesgo, pero también el uso de jabones y agua pueden causar o perpetuar el eczema. Luego toca tener mucho seguimiento sobre el paciente y ustedes deben hacer mucho seguimiento sobre sus lesiones para ver si no les está sirviendo o si sí les está sirviendo, pero hay que tener mucho cuidado en no dejar residuos. En algunas tareas que lo permiten, no todas los permiten, se utilizan guantes debajo, entonces podemos utilizar guantes de tela, algunos guantes, entender por ejemplo que el látex es muy alergénico también por el polvo, entonces podemos quitar el talco que se utiliza, entonces se utilizan guantes libres de talco. Algunos guantes de vinilo y los de nitrilo que son los que se utilizan en personas alérgicas. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el manejo. La educación del trabajador, darle temas como por ejemplo cómo quererse, cómo cuidar su piel, cómo seleccionar adecuadamente los usos de los elementos de protección personal. Hay que mirar si el paciente tiene antecedentes atópicos o alérgicos porque eso va a hacerlo más sensible a las lesiones. Muy bien, les dejo esta bibliografía, les dejé varios links que les pueden llevar a tener unos artículos bien interesantes sobre estos temas para que podamos trabajar sobre ellos. Realmente son muchas, pero muchas las posibilidades que hay en estos temas de las dermatitis y la verdad cuando estuve revisando estas
digamos, estas presentaciones y artículos hubo muchas cosas interesantes. ¿Te parece, Paola, si hacemos la evaluación y luego miramos la posibilidad de responder un par de preguntas que tengo aquí en el chat interno de los asistentes? Sí, sí, señor. Claro que sí, doctor. Entonces Listo. vamos primero con nuestro sondeo final y de hecho después de esto realizamos las preguntas. Perfecto, muy bien. Vamos con la primera pregunta. De la dermatitis ocupacional en el personal de salud, ¿es cierto? A. Es una inflamación de la piel. B. Es provocada por la sustancia perjudicial. C. Es muy frecuente en el personal de salud. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores son ciertas. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Es una inflamación de la piel, 7%. B. Es provocada por sustancia perjudicial, 2%. C. Es muy frecuente en el personal de salud, 8%. D. Ninguna de las anteriores, 0%. E. Todas las anteriores son ciertas, 83%. Doctor Alonso, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Paulita, nos fue súper bien. Pasamos, la positividad en la respuesta tuvimos en la anterior pregunta 57, que son todas las anteriores, todas, la inflamación, ¿verdad? Todo eso es la dermatitis. Y pasamos a un 83% en las respuestas. Muy bien, continuemos. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La dermatitis ocupacional en el personal de salud es producida por A. Lavado frecuente de manos. B. Interrogatorio de los pacientes. C. El trabajo por turnos. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. A. Lavado frecuente de manos, 71%. B. Interrogatorio de los pacientes, 1%. C. El trabajo por turnos, 1%. D. Ninguna de las anteriores, 13%. E. Todas las anteriores, 14%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? También muy bien. Pasamos de una positividad en la respuesta, que es por el lavado de manos, del 47% al 71%. Súper bien, vamos muy bien. Siguiente pregunta, Paulita. Recuerden, lavado de manos. Esa es tal vez la más generadora de dermatitis atópica y alérgica. Listo, mi doc. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La prueba Gold estándar en dermatitis es A. Cuadro hemático. B. Test de parche. C. Velocidad de sedimentación. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Cuadro hemático, 5%. B. Test de parche, 78%. C. Velocidad de sedimentación, 2%. D. Ninguna de las anteriores, 2%. E. Todas las anteriores, 14%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Pues muchísimo mejor todavía. Pasamos de una positividad en la respuesta, que era el test de parche, del 36% al 78%. O sea, fue espectacular. Muy bien. Las preguntas. Claudia Victoria nos pregunta si hay alguna dermatitis originada por ansiedad y estrés. Sí, sí, Claudia Victoria. De hecho, se llama neurodermatitis. Es muy probable que por estrés y por ansiedad se generen dermatitis. Allí, ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo alejar al paciente de las sustancias irritantes o de lavarse las manos e igual le va a aparecer. Y el detonante son las situaciones estresantes. Entonces, sí, efectivamente existe. Y la otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué nos puedes recomendar para el caso de un paciente o trabajador con dermatitis atópica en sus manos? Entonces, lo primero es hacer la parte diagnóstica, es decir, descartar que no sea, por ejemplo, una psoriasis o otro diagnóstico. Segundo, aplicar el test de parche. Cuando yo estoy seguro que estoy frente a una dermatitis irritativa o una dermatitis alérgica, procedo a hacer el test de parche para determinar cuál es la sustancia específica que está generando el problema. Y entonces lo alejo del contacto con la sustancia. ¿Cómo puedo hacerlo?
Entonces, como ya sé cuál es la sustancia y es, por ejemplo, una sustancia de lavado, le cambio el jabón. O si es un desinfectante, le cambio el desinfectante. O lo otro es, lo alejo mediante otro elemento y es colocarle guantes. ¿Se acuerdan que les dije? Yo puedo utilizar guantes de tela y luego sí el guante con el que tienen que hacer, por ejemplo, el aseo o con el que tienen que hacer la intervención quirúrgica no es tan viable. Entonces ahí, en vez de ponerle un guante de látex, le pongo un guante de nitrilo y él tiene que tener libre disposición a él. Pero importantísimo el test de parche y hacer la evaluación para descartar otras patologías. Y creo que con esas alcanzamos, ¿no, Paulita? Sí, señor, ya en el momento no tenemos más preguntas. Muy bien. Gracias a todos por la asistencia y por las preguntas. Me encanta verlos y saludarlos desde Cali. Aquí estamos con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y con Positivo. Así es, doctor Alonso, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Así es, Paulita. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad,
sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.